Antes, ¿cómo están? Bueno, ya estamos casi en la última etapa. Dejé una semana para que, puedan leer el documento de lo que fue comportamientos de grupo y una compañera que me pidió una extensión para poder ponerse al día con la materia, así que, le di el plazo como para que podamos seguir avanzando, pero no dejar atrás a nadie. Así que, nos queda, digamos, dos temas que van a ser prioritarios para la realización, así como de la finalización y acreditación de la materia. Ya estamos casi en la etapa regresiva, faltan 4 clases. Así que la parte de lo que es liderazgo queda, ¿sí? Como algo pendiente y sobre todo crucial para lo que es la parte del desarrollo del capital humano. Así que respecto a lo que es esta temática, decidí utilizar el material de Anzorena, que tiene un libro que se llama Maestría Personal y uno de los, así como de los capítulos más importantes es de liderazgo y autoconocimiento, ¿no? Que básicamente empieza a remontar un poco la historia de lo que es la era industrial a lo que es la era del conocimiento, ¿no? Y la importancia de lo que es la gestión de conocimiento dentro de las organizaciones. En cuanto a esto, en la reconfiguración, o sea, las nuevas formas, nuevas pautas de trabajo en cuanto a conceptos de lo que es puesto laboral, empleo y carrera laboral, que tiene que ver mucho con el desarrollo profesional. Los nuevos desafíos del mundo del trabajo van a estar interrelacionados en 3 estadios, ¿no? Primero, los modelos de producción, o sea, las formas de producción. Después, la organización del trabajo, ¿sí? Y la conducción de personas, por supuesto, que tiene que ver con el liderazgo en sí. La efectividad laboral va a tener que ver con partes, competencias técnicas y competencias genéricas. O sea, en ese sentido, se necesitan las dos para una efectividad, digamos, en cuanto al trabajo, ¿no? O sea, obviamente tiene que haber una solidez técnica en la persona, pero también tiene que haber otras variantes que la persona tiene que tener para lograr esa eficiencia. Respecto a técnica, tiene que ver con saberes, destrezas, ¿no? Que un individuo tiene respecto a un dominio específico. Por ejemplo, no sé, una persona que sepa mucho de informática es crucial para, no sé, desarrollo web, por ejemplo. Genéricas ya tiene que ver con la capacidad de transmitir, ¿no? Valores organizacionales y que pueda como hacer de cohesión grupal, ¿no? En un conjunto de acciones diversas. Por ejemplo, una red de vínculos o esto de la capacidad de transmitir ideas, como veníamos diciendo. Las competencias, yo creo que lo habíamos visto esto, yo les había pasado el diccionario de Spencer y Spencer, pero la definición de John Maxwell habla de cuando nuestras actitudes superan nuestras habilidades, aún lo imposible se hace posible. Bueno, en realidad la escuela francesa habla de la capacidad de saber hacer algo, ¿no? O sea, poder hacer, querer hacer y saber hacer. O sea, que en sí serían los conocimientos, ¿sí? En este caso el saber hacer, las habilidades, ¿no? El poder hacer y las actitudes, ¿no? El saber ser. Así que esto sería como básicamente el concepto de competencia en sí, ¿no? Saber hacer y saber actuar, ¿no? Eso tiene que ver con el líder, ¿sí? Que tiene una diferencia bien clara entre lo que es el management en cuanto a liderazgo, digamos, y lo que es la conducción. Y Pichon Rivière ya lo atribuye a otro tipo de estadio. Acuérdense que yo la clase pasada les había comentado en cuanto a lo que es comportamiento organizacional. Pichon Rivière es un referente de lo que es la psicología social, ¿sí? Él habla como que, en un grupo uno va a tener siempre un líder, un antilíder, un chivo expiatorio, ¿no? Y un portavoz. O sea, el líder, por supuesto, va a ser el impuesto por la organización, el antilíder quien detente el poder. ¿Vieron? Que a veces pasan los grupos que como que hay uno que es líder y el otro como que quiere acaparar también la atención como una especie de líder informal. El chivo expiatorio sería aquella persona al cual se atribuyen valores negativos que uno descarga, quizás, no sé, vamos a suponer como que algún excluido, digamos, del grupo. Y el portavoz, esa persona que, o esas personas que a veces pasa que es más de uno, que hablan y dicen lo que los demás no se animan a decir, ¿no? Básicamente en esta conjunción de hechos que plantea Pichon Rivière habla de la función, o sea, la empresa o institución signa una función específica que un individuo debe realizar y el rol que es en particular forma a cada persona que ejerce su función que le fue asignada, ¿no? O sea, básicamente cada uno tiene un rol y una función dentro de lo que es un engrama o una organización, pero hay una legitimización de esos roles y una función determinada, ¿no? A veces pasa que, por ejemplo, hay personas que no tienen un puesto determinado, vamos a suponer una secretaria,
¿no? Que de repente termina operando por sus características personales, digamos, interactúa con todos los departamentos y es como una especie de referente. ¿Es su función? No, pero es su rol. O sea, dentro de la organización, alguien que debería estar por arriba de ella devenga esa función en ella. Entonces, ahí es donde se refiere y diferencia lo que es la función de lo que es el rol, ¿no? En cuanto al paradigma del liderazgo, hablamos de tres, ¿no? Tres así como estadios, pero bueno, básicamente la función de conducción tiene que ver con el rol de administrador y un rol de líder, ¿sí? O sea, la misma función gerencial le puede ejecutar a la persona desde un rol de liderazgo y otra de un rol más autoritario, ¿no? Hay distintos tipos de liderazgo, por supuesto, pero bueno, acá vamos a hacer una definición más genérica, pero viste que está el participativo, que es una posición más laissez-faire, más autoritario, más paternalista, bueno. Y también el situacional, que es personas que suelen tener esos roles determinados, pero depende de la situación que emerja en el grupo. John Kotter afirma que la mayoría de las corporaciones estadounidenses tienen exceso de gestión y escasa de liderazgo, ¿no? Escasez de liderazgo, digo. O sea que en definitiva el liderazgo es un poquito más allá que ser jefe o conducir. Ser para ser, ¿no? Que es el paradigma tradicional, hacer, obtener, ser, ¿no? Por eso habla de la maestría personal. Ser en cuanto a, digamos, la persona en su desarrollo personal, ¿no? En su máxima expresión. El líder debe poseer una visión del futuro, tiene que tener autoconocimiento de sí mismo, ¿no? En cuanto a que la persona tiene que saber quién es para poder elegir los colaboradores adecuados. Y es importante saber a dónde nos queremos dirigir y que es conocer a dónde estamos partiendo, ¿no? Siempre, más allá de dónde vamos, es importante saber desde dónde estamos parados para tomar las decisiones. O sea que autoconocimiento es comprender, y esto tiene que ver con ciertas creencias, valores, paradigmas, formas de accionar y reaccionar, debilidades y fortalezas y capacidades. La ventana Johari, que es un modelo, ¿sí? Que es bastante interesante, ¿sí? Respecto al ser humano de por sí, que cuando uno habla de desarrollo humano tiene que hablar desde el ser, y desde el ser hablamos de estas variables, ¿no? Es interesante el concepto o esta conceptualización porque plantea algo así como que una persona tiene un área abierta, o sea que esa área abierta es alguien que todos los que me conocen, ¿no? Es conocido para otros, o sea, otras personas que me ven desde afuera, pero también conocido para mí, mi persona, ¿no? Yo sé que soy sociable, vamos a suponer. Desconocido para uno mismo, un área ciega, ¿no? Y conocido para otros, o sea, como que yo hay cosas de mí que no me doy cuenta o no conozco de mí, pero otros la tienen reclara que soy así. Por ejemplo, alguien seguro me puede decir, no, ay, no me sale hablar en público, capaz que otro te diga, no, pero cada vez que hablas en público todo el mundo te escucha. La verdad que sos impresionante cómo te expresás, bla, bla, bla. Bueno, eso sería un área ciega, ¿no? O sea, potencialidades o debilidades de la persona, pero que no son conocidas por uno mismo. Descuento al área oculta sería cuando uno no se reconoce en un determinado rol y tampoco los demás conocen ese área. Y por otro lado, un área desconocida que está basado en pensar como que es desconocido para mí, pero también desconocido para otros, ¿sí? O sea, bueno, y acá en cuanto a esto se basa en lo que la definición de cada una de las áreas en actitudes, comportamientos, personalidades, que pueden ser familiares y evidentes para los demás. En cuanto al área ciega, digamos, cuando otras personas observan facetas de nosotros de las cuales no tenemos conciencia, puede ser una actitud media peyorativa hacia un otro o algo que puede ser muy positivo también. Área oculta, todos tenemos que mantener algo en nuestros pensamientos que es oculto, por ejemplo, un sentimiento de resentimiento hacia la autoridad, ¿no? Que generalmente pasa que cuando uno tiene problemas, digamos, de desarrollo o de confiar en esa autoridad, puede tener que ver con cuestiones de índole personal, algún tipo de rivalidad con sus padres, bueno, algún complejo de no resuelto, no sé, pero en sí suele estar muy relacionado. Y un área desconocida, que sabemos que existen, algunos aspectos de nosotros que no tenemos, digamos, en claro, pero que son evidentes para otras personas y que también afectan nuestro comportamiento, porque uno es en función de un otro. O sea, eso medio psicoanalítico lo que acabo de decir, pero el deseo es el deseo del otro. O sea, uno se ve a través de otro y existe lo que es el efecto Pigmalión. ¿Qué significa este efecto? Que yo miro a un otro y ese otro va a actuar en conforme a lo que yo conceptualizo que es ese otro. O sea,
Y es como que uno, obviamente en estructuras, por supuesto, psíquicas de normalidad, ¿sí? O sea, yo miro un psicópata o un asesino de una manera benevolente y va a seguir siendo asesino y no. Estamos hablando de estructuras, digamos, de personas con una estructura, no sé, vamos a suponer histérica, obsesiva. Uno suele mirar a ese otro y puede actuar en concordancia a lo que es nuestro deseo. ¿Qué son los modelos mentales? Hay un libro muy interesante para hablar de todo esto que es de Peter Senge, que se llama La Quinta Disciplina, que habla un poco de todo esto. Si ustedes quieren ampliar un poco más acerca de esto, que es bastante interesante, porque uno tiene que conocerse a sí mismo para poder liderar un equipo de trabajo, poder hacer algo en conjunto con otros, ¿no? En cuanto a los modelos mentales, que es un conjunto de opiniones, teorías personales, valores, paradigmas, distinciones y creencias que utilizamos para percibir, analizar e interpretar todo tipo de fenómenos y circunstancias de nuestra vida. Ejercen una influencia determinante sobre todo en nuestro modo de observar y comprender el mundo. Y nuestra mirada de situarnos y de actuar, digamos, en lo mismo. Por ejemplo, es como esto dice el nivel de percepción que uno tiene de la realidad, ¿no? Sería eso, básicamente. Un modelo mental es, yo miro al otro en función de cómo soy yo. O sea, por ese motivo es muy importante pensar cuál es nuestro modelo mental, ¿sí? Desde dónde estamos situados para hablar, ¿no? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿De dónde venimos y dónde estamos hoy? Entonces, eso va a poder como interrelacionar o, ¿no? Entender otro tipo de formas de vida, otro tipo de formas de crianza y poder como interactuar con un otro de una manera más sana, digamos, equilibrada. En cuanto a modelos mentales, el último, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, esto es lo que venimos hablando, ¿no? Un factor neurológico que tiene que ver con los sentidos, lo genérico. Un factor sociocultural, usos, costumbres, idiomas, por ejemplo. Factores personales, singular a nuestra historia personal, vivencias, traumas, etc. Y la creación de modelos mentales, ¿sí? Dan como un límite a nuestras posibilidades. Por eso es muy importante tener eso. Vieron que ustedes en economía seguramente habrán visto la frontera de posibilidad de producción, ¿no? Como que sería como el máximo que uno está capacitado para desarrollar. Bueno, es eso, ¿no? O sea, es como una especie de restricción que uno se pone, un modelo mental. Por eso es todo el tiempo es muy importante poder ampliar nuestro nivel de percepción de la realidad y poder encontrar otras formas de pensar lo mismo, ¿sí? Esa cosmovisión va a ampliar nuestra capacidad de vincularnos con los otros. Pero bueno, básicamente en esta creación de modelos mentales se entra en una suerte de generalización, ¿no? Todos los empleados de Trevelin son, no sé, vagos, por ejemplo. ¿Viste? Suele pasar que a veces hay estigmatizaciones o todos los personajes, mucho sea con la municipalidad eso, ese dato. Después, bueno, el elefante encadenado es este concepto o esta metáfora que habla de que, bueno, no sé si era en la India, creo suponer, un elefante lo habían encadenado desde chiquito y él se cansó y en una suerte de indefensión aprendida, como dice Suleiman, se cansó de tironear para poder salir, se hizo grande y no se dio cuenta que tenía toda la fuerza de romper la cadena y seguir, bueno, y poder liberarse de eso. Y no pudo porque sentía que si lo hacía, ya su cabeza le decía que no podía, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender que una vez está un poco así, ¿no? Uno cree que tiene que estar en un determinado lugar y que no puede ampliar para otros lados. Respecto a la selección, a veces suele pasar que uno quiere ver el lado luminoso y no el oscuro, o viceversa, de todo el oscuro y el luminoso no. O sea que está bueno ver, ¿sí? Todo desde una visión más holística, ¿no? Más de integración de polaridad. Y en cuanto a la distorsión, que a veces cambiamos acomodativamente nuestra realidad, ¿no? Nuestra experiencia sensorial, ampliando y disminuyendo ciertas cualidades de uno a otro para, bueno, justificar ciertas elecciones. Así que bueno, hasta acá vamos a dejar lo que es liderazgo. La clase que viene vamos a ampliar con un poquito más de este tema y seguramente hagamos una actividad de cierre de este modelo. Así que bueno, cualquier cosita, nos vemos online y espero sus trabajos de comportamiento organizacional, ¿sí? Bueno, espero que estén muy bien y cualquier cosita nos mantenemos al habla, vía chat y por el campus o por acá. Nos vemos, chicos. Saludos y buena semana.